Hola a todos, soy Jacqueline. Espero se encuentren muy bien de salud. De parte de GFIC UNFB, les presentamos el tema de gráfica de una ecuación y lugar geométrico. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. En la geometría analítica existen dos problemas fundamentales. La primera es la gráfica de una ecuación, es decir, dada una ecuación, te piden interpretarla geométricamente, es decir, tenemos que construir la gráfica correspondiente. Por ejemplo, sea y igual a x al cuadrado la ecuación y nos piden graficarla. En este caso, como es una ecuación muy conocida, todos sabemos que es una parábola. Pero hay otras ecuaciones que son un poquito más difíciles, como la que vemos aquí, donde que para conseguir su gráfica tenemos que seguir determinados pasos, como la intersección de ejes, simetría, extensión, asíntotas, etc. En este caso nos damos cuenta que es una circunferencia, que más adelante vamos a ir desarrollando los puntos que mencionamos. El segundo problema fundamental es el lugar geométrico, que consiste al revés. Es algo como opuesto a la gráfica de una ecuación. Te dan una gráfica y te piden determinar su ecuación, o te dan un punto y te dicen cómo se mueve y te piden determinar la ecuación de ese punto. Por ejemplo, si te dice que un punto P, X y Y se mueve de tal manera que la distancia al origen siempre es 3, entonces te piden determinar su ecuación. Y para hacer esto, primero debes graficar el punto P, un punto P, X y te dicen que la distancia al origen siempre es 3, siempre es 3. Si este punto es PXY, pero ese punto también puede ser este, o puede ser este. Pero la distancia siempre va a ser 3. Entonces, para hallar la ecuación de esto, aplicamos la fórmula de la distancia, donde la distancia de P a O es 3. Y obtenemos que la fórmula, la ecuación es x al cuadrado más y cuadrado es igual a 9. ¿Qué sería la fórmula de una circunferencia? Cualquier punto cumple esta ecuación, ya sea que esté aquí o que esté acá. Y justamente te piden la ecuación. Entonces el lugar geométrico, o cuando te dicen hallar el lugar geométrico, te piden la ecuación. Te piden la ecuación de ese punto, cómo se mueve. Ahora vamos a pasar con lo siguiente. El primer problema fundamental, que es la gráfica de la ecuación. Para poder graficar cualquier ecuación, tenemos que seguir ciertos pasos. Uno de ellos es las intersecciones con los ejes, los criterios de simetría, dominio y rango, las asíntotas y finalmente el trazado de la gráfica. Esto se hace rápido si es que ya tienes práctica. Para poder entender el concepto mejor, vamos a aplicarlo todos los problemas como ejemplos a esta ecuación. Es decir, si hacemos simetría, vamos a aplicarlo con esta fórmula. Si hacemos extensión, igual, y todo lo demás. Primer paso, intersecciones. Intersecciones con el eje X y intersecciones con el eje Y. Con el eje X, con el eje Y. Bueno, con su mismo nombre lo dice, son intersecciones. Tenemos que ver en qué punto intersecta al eje X y en qué punto intersecta al eje Y. Tenemos ahí. Y
ser que la gráfica es así. Puede ser otra gráfica también. Y este punto sería un x, 0. Porque el y vale 0, ¿no? Y este punto de acá sería un 0, y. Esta es la gráfica. Sí, esta es la gráfica de f. Entonces, ¿en qué punto intersecta la gráfica al eje x? Lo intersecta en el punto A. ¿O en qué punto intersecta a la gráfica f al eje y? Lo intersecta en el punto B. Entonces, para poder hallar mejor la gráfica, para tener más o menos un conocimiento de cómo la gráfica, por qué punto pasa, necesitamos la intersección. ¿Y cómo conseguimos esto? Si es en el eje x, tenemos que hacer y igual a 0. Y igual a 0, ya que y vale 0 en el eje x. Y lo mismo con el eje y. Tenemos que hacer x0. Siempre lo opuesto. Si es eje x, el y es 0. Si es el eje y, x0. Y así de simple. Ahora vamos a verlo para esta ecuación. Para esta ecuación que está aquí. Y cuadrado menos xy menos 4, que es el que dijimos que íbamos a hacer en todos los problemas. Es como un ejemplo. Interacciones con el eje x. Dice que tenemos que hacer y igual a 0. Y igual a 0, 0. Aquí menos 0 y menos 4. Nos sale... ¿Qué significa esto? Nos sale menos 4. Significa que no tiene intersecciones con el eje x. Es decir, no tiene ni un punto que pasa por el eje x. Ahora vamos con intersecciones con el eje y. X igual a 0. Y cuadrado normal. Menos x igual a 0, 0. Menos 4. Es igual a 0. Y acá tenemos que x es igual a más menos 2. Esto quiere decir que x pasa, que la gráfica pasa por el punto x más 2 y el punto x menos 2. Algo más o menos así. No, acá es y, perdón. Sí, decía yo, qué raro. Aquí es y. Ya bueno, un fallo le pasa a cualquiera. Aquí es y, es 2 y aquí es menos 2. Ya sabemos que la intersección de la gráfica, de esta ecuación, es en el punto 2 y menos 2. Y que no tiene intersecciones en el eje x. En el eje x no lo toca para ningún momento. Ahora vamos en el segundo paso para graficar una ecuación, que es la simetría. Hay 3. Simetría con el eje x, simetría con el eje y y simetría con el origen. Primero veamos la simetría respecto al eje x. Bueno, su mismo nombre lo dice también. Es simétrico al eje x. Tenemos aquí el eje x, el eje y es simétrico respecto al eje x. Sea una gráfica cualquiera, yo lo estoy inventando, y es simétrico. Esta de aquí, acá, es la misma que aquí. Si ponemos aquí un x y ponemos un y ponemos aquí, esto tendría que ser x igual, pero aquí como es el lado opuesto es menos y. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Como la ecuación para ambas es la misma, quiere decir que este punto de aquí, que la ecuación evaluada en este punto de acá, hay que llamarlo A, y la ecuación evaluada en este punto B tiene que ser la misma porque la ecuación es la misma. Entonces tenemos que igualar los dos. XY igualarlo a x menos y. Y así obtenemos si es simétrica o no. Usamos casi lo mismo para si es simétrico al eje y.
Para saber si es simétrico al eje Y, aquí está la gráfica. Ay, mira, acá tengo un espacio y yo usando acá arriba. Ya, aquí. Para saber si es simétrico al respecto al eje Y, aquí está el eje Y. Igual cualquier ecuación, cualquier gráfica, perdón, o sea, esta gráfica, la distancia es la misma, ¿no? Si la distancia es D, aquí también tiene que ser D. Si este punto es XY, este punto que está a la misma distancia va a ser un menos X, porque está al lado izquierdo. Igual Y. Y como los dos puntos pertenecen a la misma ecuación, los dos puntos evaluados en dicha ecuación debe ser la misma. Es por eso que se iguala. Ahora veamos la simetría respecto al origen. Si es respecto al origen, debe ser simétrico respecto al eje X y debe ser simétrico respecto al eje Y. Es decir, ¿cómo sabíamos si era simétrico al eje X? Teníamos que reemplazar Y por menos Y. Y si era simétrico al eje Y, tendríamos que reemplazar X por menos X. Y para que sea simétrico respecto al origen, debemos reemplazar ambos. Es decir, X por un menos X y Y por un menos Y. Y eso tiene que ser lo mismo. A ver, vamos a ver. Sea esto una gráfica cualquiera que estoy inventando. Si esto es un XY, aquí la misma distancia es un menos X y un menos Y. Pero como todos estos puntos pertenecen a la misma gráfica, entonces la ecuación de esta gráfica evaluada en estos puntos debe ser lo mismo. Es decir, debemos igualarlo. La ecuación evaluada en estos dos puntos. Y obtenemos ahí, si nos sale que son iguales, entonces es simétrica al origen. Si nos sale que no son iguales, entonces no es simétrica respecto al origen. Ahora vamos a hacer un ejemplo con el problema inicial con el que estamos trabajando, que es la ecuación x cuadrado, y cuadrado, aquí tengo espacio, y cuadrado menos xy. Esa es la ecuación con la que vamos a trabajar todo el tiempo. Ya, hace rato vimos que esta ecuación no tenía intersecciones con el eje X y que sí tenía intersecciones con el eje Y en el punto 2 y en el punto menos 2. Ahora vamos a ver si es simétrico respecto al eje X. Para saber si es simétrico respecto al eje X, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que reemplazar Y por menos Y eso tiene que ser igual. Ahora vamos a reemplazar menos Y al cuadrado menos el X continúa normal, el Y cambia, pero menos Y menos 4 es igual a 0. Obtenemos un Y cuadrado menos por menos sale más XY y un menos 4. Ya. Ahora vemos que el resultado es esto de acá. Pero esto de aquí es lo mismo que esto de acá. No, porque acá hay un menos y acá hay un más. ¿Qué significa esto? Que no son iguales. Y si no son iguales, no es simétrico respecto al eje X. Solo es simétrico si es igual. Pero como no es igual, no es simétrico. Ya, entonces no es simétrico. No es simétrico. No es simétrico.
Ahora vamos si es simétrico respecto al eje Y. Lo mismo, la ecuación era un y cuadrado menos xy menos 4 es igual a 0. Para saber si es simétrico respecto al eje Y, debemos reemplazar x por menos x y eso debe ser lo mismo que esto. Y debe ser igualito. Vamos a reemplazar y cuadrado continúa igual, menos el menos x cambia, el x cambia por menos x y el y continúa igual, menos 4 es igual a 0. Eso nos da un y cuadrado más xy, lo que es un menos x sería más menos 4 es igual a 0. Y vemos, comparamos si es igual. Ahí. No es igual. Si esto es igual a esto, no es igual. Lo mismo, ¿no? El signo cambia. Y como no es igual, entonces no es simétrico respecto al eje Y. Ahora vamos si es simétrico respecto al origen. Lo mismo, tenemos nuestra ecuación y cuadrado menos xy menos 4 es igual a 0. Para saber si es simétrico el origen, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sustituir simultáneamente x por menos x y y por menos y. Entonces, sustituimos menos y al cuadrado menos x menos y menos 4. Esto es igual a 0. Resolviendo te sale que y al cuadrado menos más sería xy y menos 4 es igual a 0. Y esta vez, a diferencia de los otros, nos damos cuenta que sí es lo mismo. Esto quiere decir, cuando es lo mismo, que sí es simétrico respecto al origen. Ya, en conclusión, no es simétrico respecto al eje X, no es simétrico respecto al eje Y, pero sí es simétrico respecto al origen, la ecuación que estamos trabajando. Y así es simple, solamente tienes que reemplazar x por menos x y por menos y cuando es al origen, los dos, tienes que reemplazar los dos. Y ahí eso es fácil, considero yo. Ahora vamos a ver el tercer paso, que es la extensión. ¿Qué es la extensión? La extensión es el dominio y el rango de la gráfica. Para determinar dónde se localiza la gráfica en una ecuación, se recurre a lo siguiente. Es decir, la extensión es más o menos el lugar donde se encuentra dicha gráfica. ¿Cuál es su dominio y cuál es su rango? A. Debemos recurrir a lo siguiente. A. Despejar, si es posible, cualquiera de las dos variables. Tenemos que despejar y tenemos que despejar x. Por ejemplo, en nuestra ecuación, que es y cuadrado menos xy menos 4 es igual a 0, tenemos que despejar y. Despejamos y es igual a 1/2. Acá tenemos que agrupar, ¿no? 1/2 de x más raíz cuadrada de x cuadrado más 16. Ya. Como vemos aquí no hay ninguna restricción, ya que x al cuadrado es positivo más 16 es positivo. Y aquí no hay ninguna restricción. Eso quiere decir que x pertenece a los reales. Ahora vamos a despejar x. X es igual a y cuadrado menos 4 sobre y. Acá sí tenemos una restricción, que es que y no puede ser 0, ya que el denominador no puede ser 0. Y es diferente de 0. Entonces,
el rango sería que y pertenece a los reales menos el 0, ya que no puede tomar 0. Ya, ahora también, eso es A. Ahora con B. Si la ecuación dada es una función racional de la forma f de x sobre g de x, lo recomendable, dice, si es que ya no tienen factores comunes, es factorizar el denominador y excluir aquellos valores donde que x es 0, ya que no puede tomar 0, porque el denominador no puede ser 0. Bien, un ejemplo para poder entender esto es si le ponemos, por ejemplo, un 2 aquí, y aquí le ponemos un x menos 1 y un x más 2. Aquí está. Entonces, ¿cómo hallamos la extensión aquí? Para hallar el dominio, dice que tenemos que ver que esto tenemos que igualarlo a 0 y excluir los valores donde que x sea igual a 0 ya. Es decir, solamente tenemos que igualar esto a 0. Es decir, x es igual a 1 y x es igual a menos 2. Menos 2. Entonces esos valores son los que no puede tomar. Entonces su dominio sería que x pertenece a los reales menos 1, menos 2. E igual si fuera y aquí, sería lo mismo. No podría tomar esos valores, ya que aquí dice claramente que el denominador no puede ser 0. Ya. En el caso de C, si la ecuación dada tiene la fórmula de y cuadrado es igual a una función racional. En esto es más práctico, siempre hemos visto que si y es igual a la raíz de x más 2, por ejemplo, o un x menos 8. Esto tiene que ser positivo. Entonces, x más 2 por x menos 8. Ahí es un x. Tiene que ser mayor o igual que 0. Y ahí obtienes los valores que puede tomar y que no puede tomar. En este caso sería, si es mayor que 0, menos 2, 8, más, menos, más. Entonces solo podría tomar, este sería el dominio, ¿no? El dominio. Y como es mayor, sí se puede tomar esto. Si toma estos puntos. Eso sería el dominio. Y de la misma manera, si es y, ¿no? Se despeja. Si hay una raíz, siempre tenemos que lo que está dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Y esos son como algunos tips, si es racional o si tiene la fórmula f de x y g de x, o sea, simplemente es un polinomio y tienes que despejar. Ahora vamos por el siguiente, que es las asíntotas. Hay asíntotas horizontales, hay asíntotas oblicuas, hay asíntotas verticales. Vamos a ver cada una de ellas. Las asíntotas horizontales. No es nombre lo mismo, lo dice. Son horizontales. Quiere decir que su y es igual a un k, donde que k puede ser todos los reales, ¿no? Para hallar las asíntotas horizontales de una curva, se ordena su ecuación de forma decreciente de x y se hace 0 el coeficiente de mayor potencia. Es decir, si tengo una ecuación, hay que hacer con la ecuación que hemos estado trabajando, por ejemplo, y cuadrado menos xy menos 4 es igual a 0. Esos son 4. Es igual a 0. Te piden hallar la asíntota horizontal de esto. Si es que hay, ¿no? Vamos a ver si tiene también. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ordenarlo de forma decreciente de x.
Entonces sería un x por menos y más y cuadrado menos 4 es igual a 0. Y tenemos que hacer 0 esto. El coeficiente de mayor potencia de x. En este caso el mayor potencia de x es 1 y el coeficiente es menos x. Tenemos que hacer menos x igual a 0. Ahí obtenemos que y es igual a 0. Esto quiere decir que y0 es una asíntota horizontal. Y siempre tiene la fórmula y igual a k. En este caso k es igual a 0. Entonces sí tiene asíntota horizontal la fórmula. Ahora vamos por la asíntota vertical. La asíntota vertical tiene la fórmula k igual a h. Más o menos así, ¿no? Aquí, donde este es h. Bien. Para hallar la asíntota vertical de una curva se ordena la ecuación decreciente otra vez, pero esta vez en y. Y se hacen ceros si es posible el coeficiente de mayor potencia, igual que el ejercicio anterior. Vamos a ver con el ejemplo que teníamos y cuadrado menos xy menos 4 es igual a 0. Las asíntotas verticales son así, verticales, siempre va a ser, tiene la fórmula de que es igual a un h. Y vamos a ver, si esta fórmula te piden hallar la asíntota vertical de esto. Vamos a ver si tiene. Tenemos que despejar, tenemos que ordenar de forma decreciente los y. En este caso ya está ordenado, no sé si se dan cuenta. Ya está ordenado y cuadrado menos y por x menos 4. Ya está ordenado de forma decreciente. Tenemos que igualar el coeficiente de mayor potencia de y, que en este caso sería 1. Si ponemos 1 igual a 0, es como algo absurdo, ¿no? Cuando te sale algo absurdo significa que esto no tiene asíntotas verticales. No tiene asíntotas verticales. Puede haber otra ecuación que sí tenga asíntotas verticales, como por ejemplo la ecuación de que es un y cuadrado por un x menos 1 más y por 3 más 8. En este caso, igual el mayor exponente, el coeficiente 0, que sería x igual a 1. En este caso, su asíntota de esta ecuación, su asíntota vertical es 1. Pero en este caso, en el ejercicio que estamos viendo, no tiene asíntotas verticales. Ahora vamos por las asíntotas oblicuas. ¿Cómo hallamos las asíntotas oblicuas? Solo tenemos que reemplazar y igual a mx más b en la ecuación que tenemos. Sea nuestra ecuación y cuadrado menos xy menos 4 igual a 0. Nos dicen que este y de aquí, mx más b, tenemos que reemplazarlo aquí. O sea, ya no va a ser y cuadrado, ahora va a ser mx más b al cuadrado menos x por mx más b menos 4 igual a 0. Y luego, ¿qué nos dicen? Tenemos que efectuar la operación y ordenar de forma decreciente el de x. Y los coeficientes se igualan a 0. Pero esta vez no es 1 como en los anteriores ejercicios, sino son 2. Las dos potencias más altas de x se igualan a 0. Y luego ya se resuelve la ecuación. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Mx más b al cuadrado menos mx más b por x menos 4.
es igual a 0. Bueno, operando, esto nos sale y ordenando de forma decreciente en x, nos sale que x al cuadrado es igual a m cuadrado menos m más x por 2m b menos b más b cuadrado menos 4. Ya. Aquí nos dice que tenemos que igualar a 0 las dos potencias más altas, que sería esto y esto. Ya, igualando esto sería m cuadrado es igual a m. De que m te sale 1. Ahora igualamos 2mb, pero m vale 1, entonces sería 2b es igual a b. Acá vemos una incongruencia, ya que 2 es igual a 1. Esto quiere decir que no hay un valor especialmente para b, solo queda la ecuación común x es igual a y, ya que sí tenemos un m, ¿no? Solamente quedaría así, y ya esto ya no iría porque hay una incongruencia aquí. Esta sería la asíntota oblicua. En cambio, si hubiera sido la m igual a 0, ahí sí no existiría oblicua. Por ejemplo, si tú resuelves y te sale que m es igual a 0 y el b te sale un valor 3. Aquí no existe asíntota oblicua, pero en cambio si te sale un valor de m, ya sea un k, no se puede ser cualquier valor, y el b no te sale, entonces sí existe una asíntota oblicua que es y igual a k. Entonces para esta ecuación tenemos que sí hay una asíntota oblicua que es y igual a x. Más o menos su ecuación es algo así, ¿no? Así, algo más o menos así. Esta es la y igual a x, que sería la asíntota oblicua. Ahora vamos por lo siguiente. Ahora el trazado de la gráfica. Aquí está la asíntota que acabamos de hallar. Que es y igual a x. Aquí está la otra asíntota, que es y igual a x, y igual a 0, perdón. Y trazamos las gráficas. Eso también se puede hacer con tanteo, es decir, a la ecuación que sería y cuadrado menos xy menos 4 igual a 0. Tanteas los valores, le das valores. Si y vale 0, si y vale, por ejemplo, 0 no puede valer. Si vale 5, x vale, ahí resuelves y te sale. Y así, más o menos, mayormente se recurre a usar el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3, para ver más o menos cómo es la gráfica, ¿no? Y tú teniendo en cuenta que hay asíntotas horizontales, verticales, sabiendo por qué punto pasa, ya puedes más o menos graficar de manera correcta. Y ya esto sería todo con respecto al trazo de la gráfica. Ahora vamos con el segundo problema fundamental, que es el lugar geométrico. ¿Qué es el lugar geométrico? El lugar geométrico es un conjunto de puntos que satisfacen una determinada propiedad. Es decir, como el problema anterior, vimos que había una circunferencia y todos los puntos de esta circunferencia satisfacen una ecuación que es x al cuadrado más y cuadrado es igual a r al cuadrado.
todos los puntos satisfacen esa ecuación. Entonces ese es el concepto del lugar geométrico. Conjunto de todos los puntos que tienen alguna característica común, ¿no? Que todos satisfacen esta ecuación. Y ahora te dicen deducción de la ecuación del lugar geométrico. Los pasos que tenemos que seguir es suponer un punto cualquiera. Ponemos un punto P, X, Y. Ya está. Expresar analíticamente la condición en variables X, Y, ya. Efectuar las transformaciones necesarias para simplificar la ecuación resultante. Si te dan la distancia, por ejemplo 3, como el problema que vimos hace rato, 0, puedes hallar acá la distancia y hallas la ecuación con las variables X y Y. Más que todo es intentar buscar como sea una ecuación que te dé con variables X y Y. Y así para que tú tengas la ecuación. Por ejemplo, un punto se mueve de tal manera que su distancia al origen es siempre igual a 2. Halla la ecuación de su lugar geométrico y da su interpretación geométrica. Como ya les había dicho, está. Primero localizamos un punto. Le ponemos un P. Variables X y Y. Y te dice que la distancia al origen es siempre igual a 2. Y esto es 0. Entonces, ¿qué podemos aplicar aquí? Donde que solamente nos salga una ecuación con X y Y. Aplicamos la distancia, nos sale la ecuación X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 4. Y su interpretación geométrica sería un círculo. Algo así. Entonces es un círculo, ya para los que no pueden ver bien. Es un círculo. Y así te dan. En lugares geométricos mayormente te dan un enunciado. Te dicen un punto N cumple tal condición. Que su distancia ya es 2, que el restado, o sea, abscisa con el granada es tanto. Y te piden hallar su lugar geométrico. ¿Qué te piden cuando el lugar geométrico? Cuando te piden el lugar geométrico se refieren a una ecuación que tenga el punto con las variables X y Y. Este es el lugar geométrico para este problema. Es decir, con unas variables X y Y. De modo que todos los puntos satisfacen esta ecuación. Y esta sería su interpretación geométrica, ¿no? Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber acabado todo el video. Espero que todos se encuentren muy bien de salud. Y les recomiendo ver los problemas a resolver de estos temas para que quede un poco mejor lo que he explicado. Y listo. Hasta luego a todos. Cuídense mucho.